Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Mi nombre es Alma Quispe, soy alumna de medicina de quinto año de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, actual externa de cirugía general y medicina interna. Y bueno, muy contenta por poder presentar nuevamente un capítulo más de la TBS. En esta oportunidad vamos a estudiar el capítulo 6, el cual consiste en el traumatismo cráneoencefálico. Bien, como definición, tenemos que el traumatismo craneoencefálico es cualquier lesión física, ¿ok? Y esta lesión física va a conllevarnos al deterioro del contenido craneal. Y bueno, esta lesión es producto de un intercambio brusco de energía mecánica, ¿no? Como sucede normalmente en los accidentes automovilísticos, por ejemplo. Se genera un movimiento de aceleración y desaceleración, que es la más común, y estos dos movimientos van a generar pues una elongación y desgarro de los axones. Esta situación es lo que conlleva al paciente a una pérdida de conciencia, la cual pues, puede ser inmediatamente después del impacto o un tiempo después de esta. Bien, la tabla de contenidos de este capítulo vamos a comenzar hablando acerca de la anatomía como de la fisiología, ¿ok? Cerebral, craneal. Pasamos a la clasificación de lesiones de la cabeza, luego con directrices del tratamiento, realizamos lo que es la evaluación primaria y resucitación, como también la evaluación secundaria, ¿no? Dos puntos que se tocan siempre en todo capítulo de la TLS y es lo más importante a tener en cuenta. Luego vamos a tocar el procedimiento de diagnóstico, las terapias médicas de la lesión cerebral, el manejo quirúrgico, qué situaciones le van a requerir y bueno, el pronóstico y muerte cerebral. Bien, a modo de introducción tenemos que tener en cuenta que las muertes por trauma prehospitalarias, la mayoría de estas, el 90%, se le atribuye a una lesión cerebral. Hay que tener en cuenta que también el sexo que prima son los varones, ¿ok? El sexo masculino y una edad joven, que oscila de 15 a 25 años. La lesión cerebral, pues podemos clasificarla como leve, moderada o grave, ¿no? Las leves ocupan el mayor porcentaje, el 75% son aquellas lesiones leves y el 10% son las graves, ¿ok? Ahora, ¿cuál es el principal objetivo de tratar a estos pacientes? El objetivo principal es poder prevenir una lesión cerebral secundaria. ¿Qué quiere decir esto? La lesión cerebral secundaria son aquellos cambios que se van a desarrollar en el paciente durante un periodo de tiempo, que puede ir de horas a días, ¿ok? Y los cambios que van a suceder dentro de la lesión cerebral secundaria, por ejemplo, es un aumento de la presión intracraniana, puede ser convulsiones, eh, puede ser, bueno, una disminución de flujo cerebral que te conlleva una isquemia, etcétera, ¿no? Puede diferentes daños que van a incluirse dentro de una lesión cerebral secundaria. Otro punto importante, al igual que cualquier otro paciente trauma, es asegurar la oxigenación y asimismo mantener la presión sanguínea para una adecuada perfusión cerebral. ¿Ok? Vamos a ver también que en un paciente trauma, bueno, en este caso cráneoencefálico, se tiene que llevar a cabo de igual forma el ABCDE, visto en el primer capítulo y también en los otros capítulos de la TLS. ¿Ok? Y bueno, lo importante aquí también es saber reconocer si el paciente con trauma cráneoencefálico requiere una atención, específicamente un centro trauma neuroquirúrgico, ¿ok? Y esta transferencia pues se tiene que hacer de manera inmediata, ¿no? No puede haber alguna demora. Bien, vamos a comenzar con el primer punto, la anatomía craneal. Vamos a ver de la parte más externa a la parte interna, ¿ok? Y por ello vamos a comenzar con el cuero cabelludo. El cuero cabelludo es una zona muy irrigada, hay una gran vascularización en esta. ¿Por qué? Porque la principal arteria que le irriga es la carótida externa, ¿ok? Entonces, al ser irrigada por la carótida externa, una lesión a este nivel, pues genera gran pérdida de sangre, ¿no? Que puede conllevar tal shock hemorrágico y finalizar con una muerte, ¿ok? Entonces, no es algo leve una lesión en el cuero cabelludo. Pasamos al cráneo. El cráneo, pues tiene una estructura de superficie como también la base del mismo, ¿no? La base del cráneo. ¿Ok? ¿Y cuál es lo que contribuye a mayores lesiones del parenquima cerebral como tal? Va a ser durante los movimientos, como habíamos visto, tanto de aceleración y desaceleración,
pero estos movimientos van a conllevar a la lesión gracias a la superficie, ¿ok? Porque el impacto se va a dar en la superficie del cráneo. Bien, pasamos a las meninges. Las meninges sabemos pues que son tres, ¿no? Y tienen la principal función de protección, ¿ok? Las meninges las encontramos entre el cráneo, ¿ok? Entre la estructura ósea y el parénquima cerebral. Bueno, desde la parte más externa está la dura madre, le sigue la aracnoides y finalizamos con la pía madre. Estas membranas, pues como menciono, tienen la principal función de protección, pero puede ser una protección tanto biológica como también una protección física. Biológica hace referencia a aquello que impide el ingreso pues, de agentes nocivos y también como de agentes como virus, bacterias hacia el parénquima cerebral, evitando daño, ¿no? Y bueno, la protección física se dice que también pues genera una protección a nivel, cuando se genera algún impacto, ¿ok? Esa también es su función a nivel de protección física. Bien, vamos a tocar un poquito más cada una de ellas. La dura madre, como hablamos, es la capa más externa, es la de color rosa que vemos en esta imagen, ¿ok? Al ser más gruesa, también es la más resistente, ¿ok? En este caso. Y bueno, como vemos aquí, se divide en dos hojas y lo importante es de saber de la dura madre es de que contiene a muchos vasos, ¿ok? Tanto a los senos venosos, que también van a proporcionar pues un gran drenaje venoso importante al cerebro, pero también contiene las arterias meningias y dentro de ellas la más importante podemos mencionar a la arteria meningia media, ¿no? Que si genera una gran lesión a este nivel puede llevarte a la muerte. La segunda capa es la aracnoides. La aracnoides es esta estructura celeste o azul que podemos observar aquí. El nombre lo toma por una estructura similar a la tela de araña, ¿ok? Por ende, por ese lado es que se toma el nombre de aracnoides. Lo importante de la aracnoides es saber que dentro de ella circula el líquido cefalorraquídeo. Y como sabemos, pues el líquido cefalorraquídeo es muy similar al suero sanguíneo, ¿ok? Y por ende su función es de proteger, mantener la presión interna, desechar residuos, nutrir el sistema nervioso central, como también el transporte de hormonas. La tercera capa es la pía madre, y la pía madre pues es la capa más interna, ¿ok? Y la principal función de esta es evitar que ciertas partículas, ¿no?, indeseadas ingresen al parénquima cerebral, ¿ok? Y de esa manera pues evita que entren en contacto con las neuronas o con las glías del sistema nervioso central. Bien, ahora tocamos como tal el cerebro, ¿no? Sabemos que tiene un hemisferio izquierdo, un hemisferio derecho, pero lo más importante es conocer o recordar que, bueno, los lóbulos, tanto frontal, parietal, occipital y temporal, y la función de cada una de estas. ¿Para qué? Para saber, pues, también si se genera alguna lesión, algún nivel de estos, saber también, pues, qué es lo que se está afectando en el paciente, ¿no? A nivel frontal, sabemos que la principal función, pues, es ejecutiva, de planificación, como también de la función motora, después de la cisura de Rolando. La parte parietal se encarga más de la función sensorial, de la orientación espacial. La parte temporal, sabemos que por el hipocampo trabaja muchísimo la memoria y la parte occipital, la visión. El tronco cerebral es una estructura del sistema nervioso central muy importante porque a este nivel pues encontramos prácticamente todos los pares craneales. Entonces, la importancia de una lesión a este nivel es de gran importancia. Bueno, sabemos que se divide en mesencéfalo, protuberancia y la médula como tal, ¿no? Y bueno, el cerebelo tiene tres vías. El espino cerebeloso, el cual se va a encargar, como vemos aquí, el de color naranja, se encarga de una regulación del tono muscular y control postural. El otro es el vestíbulo cerebelo, el cual mantiene el equilibrio, como también el control del movimiento de los ojos. Y la tercera vía es el córtico cerebelo, es decir, el que tiene conexión pues, con la corteza cerebral, ¿no? Esta se encarga de la modulación de la actividad voluntaria, como también de la memoria procedimental. ¿Okay? Bien, el sistema ventricular es esta estructura de color azul que logramos observar en la imagen. Lo importante aquí es saber que el líquido cefalorraquídeo está produciéndose constantemente dentro de estos ventrículos, ¿ok? Y cuando haya una lesión, cuando haya presencia de sangre, por ejemplo, ¿no? O haya presencia de alguna masa, va a impedir
que la reabsorción del líquido cefalorraquídeo se dé de manera correcta. Entonces, al no reabsorberse de manera correcta, aumenta lo que es la presión intracraneal, ¿ok? Y esto pues contribuye a empeorar el pronóstico al paciente, ¿no? Las lesiones que pueden ser, como menciono, son los hematomas, pueden ser masas, y estas pues desplazan los ventrículos como observemos en esta imagen. La línea media está siendo desplazada, ¿no? Por compresión de estas masas o hematomas que se puede generar por la lesión del paciente. Bien, por compartimentos intracraneales tenemos que tener en cuenta a lo que es el tentorio, ¿ok? O la tienda del cerebelo también, ¿no? Que nos permite también dividir pues en estructuras supra o infratentoriales. Lo importante de esta estructura es saber que el nervio oculomotor, o sea, el tercer par craneal, recorre a nivel de esta tienda del cerebelo. Entonces, si nosotros observamos este signo en la paciente, es decir, que las pupilas sean desiguales, como en este caso, pues que la pupila izquierda de la paciente, como vemos aquí, es mayor que la derecha, ¿ok? Entonces, nos puede dar una sospecha que se esté generando pues una compresión o un daño a nivel del nervio oculomotor, ¿no? Del tercer par craneal. Y una sospecha mayor es por cuando se está generando una herniación uncal, ¿ok? Por compresión. Entonces la tienda del cerebelo recorre por esta estructura, ¿no? Por encima del cerebelo como tal. Entonces una compresión a ese nivel por una herniación uncal puede generar este signo en el paciente. Bien, pasamos al punto 2, la revisión fisiológica. Aquí vamos a tocar 3 puntos muy importantes, que es la presión intracraneal, la doctrina de Monro-Kelly y el flujo sanguíneo cerebral. Bien, hay que tener en cuenta que la presión intracraneal, los valores normales de esta oscilan entre 5 a 15 milímetros de mercurio. Y esto va a depender de la edad del paciente. ¿Ok? Un adulto sano, como menciona aquí, que se encuentre en una posición de cúbito supino o en un decúbito lateral, el valor normal puede oscilar menor o igual a 12 milímetros de mercurio. ¿Ok? Pero si hablamos de un niño de 5 años o menor de 5 años, puede llegar a 10. Y si es mucho menor la edad del niño, 2 años, puede llegar hasta 5. Es por eso que se considera de 5 a 15 milímetros de mercurio como la presión normal de la presión intracraneana. Bien, cuando hablamos de una hipertensión endocraniana, obviamente cuando supera los 15 milímetros de mercurio, ¿no? Eso es algo teórico, ¿ok? Pero la ATLS recomienda ya a nivel terapéutico, cuando tratamos al paciente, cuando la hipertensión supera los 20 milímetros de mercurio. Y cuando observamos las complicaciones, cuando ésta supera los 22 milímetros de mercurio, ¿ok? Bien, ahora, hay que tener en cuenta también que las estructuras, qué porcentaje ocupan a nivel del parénquima cerebral, ¿no? El cerebro, el 80%, tanto lo que es el volumen venoso como arterial, ocupa un 10% y el líquido cefalorraquídeo otro 10%. Ahí tenemos lo que es el 100%, ¿ok? Y la presión de la perfusión cerebral, esta fórmula es muy importante, chicos, ¿ok? No la olviden. La presión de la perfusión cerebral la vamos a obtener sacando la PAM y restándole la presión intracraneana, ¿ok? ¿Por qué es importante la presión de la perfusión cerebral? Uno, recordando el primer capítulo de la ATLS, donde menciona pues que la principal causa de muerte en todo paciente trauma, ya sea de cualquier etiología, la principal muerte es la hipoxia, ¿ok? La hipoxia cerebral y la hipoperfusión de los órganos. Entonces, es muy importante por ende considerar, sobre todo en este trauma craneoencefálico, la presión de perfusión cerebral. Bien, los valores de esta presión oscilan de 50 a 70 milímetros de mercurio. Aquí vamos a tocar la doctrina de Monro-Kelly. Bien, ¿qué es lo que nos explica él? Nos indica de que el cráneo, al ser una estructura rígida, obviamente no tiene la capacidad de distenderse, ¿ok? Entonces, como vemos aquí, cada uno pues ocupa un espacio, ¿no? Y si uno de ellos aumenta, otro tiene que disminuir, ¿no? Para que haya una regulación constante. Entonces, eso es lo que nos explica Monro Kelly. Por ejemplo, aquí tenemos este cuadrito, aquí tenemos el volumen y aquí la presión como tal.
Entonces, a medida que aumente el volumen, por ejemplo, ya sea por una masa, y la masa puede ser pues desde un tumor hasta hemorragias, ¿no? Producida por la lesión. Entonces, aumenta el volumen, la masa, va a haber una compensación por parte del cerebro, ¿ok? En un inicio, pero hasta que se llega a un punto del umbral. Pasado este umbral, se pierde la compensación cerebral, que lo vamos a explicar ahora. Se pierde esta compensación y bueno, si sigue aumentando, ¿no? La presión intracraniana puede llegar hasta una herniación que habíamos visto, ¿ok? Y bueno, es una situación mucho más grave, obviamente. Entonces, eso es lo importante, ¿ok? Que Monroe Kelly nos explica de que las masas intracraneales tienen que ser constantes. ¿Por qué? Porque el cráneo no tiene la capacidad de distenderse y por ende, si algo aumenta, tiene que disminuir. Aquí hay un gráfico que lo explica de manera más sencilla. ¿Ok? Esto es lo normal, que el cerebro pues ocupa el 80%, el volumen tanto arterial como venoso sea el 10% y el líquido cefalorraquídeo otro 10%. ¿Ok? Entonces aparece una masa, ¿no? Digamos en este caso una hemorragia. Y de lo que habla Monroe Kelly es de que al inicio el cerebro tiene la capacidad de compensar, es decir, aumenta la masa y bueno, vemos que los cañitos en este caso están pues abriendo para que de una u otra manera haya una compensación. Pero cuando ya se pierde esa descompensación, una vez llegado al umbral, ¿ok? Ya no se puede, ¿no? Se pierde dicha compensación. Ahora también conocemos mucho este cuadrito. Eh, bueno, sabemos que la compensación o la autorregulación cerebral oscila cuando la presión va desde 50 a 150 milímetros de mercurio. ¿Qué quiere decir esto? Cuando haya un aumento de la presión cerebral, ¿ok? Va a estar aumentando. Lo que realizan nuestros vasos a nivel cerebral hace una vasoconstricción, ¿no? A diferencia de que cuando va hacia el lado opuesto, es decir, va disminuyendo la presión, ¿ok? ¿Qué hace nuestro cerebro? Uy, no, me está faltando irrigación. Entonces realiza el mecanismo de vasodilatación. Eso es la autorregulación cerebral, ¿ok? La vasodilatación y la vasoconstricción dependiendo de lo que está sucediendo. Pero ¿qué pasa cuando se pierde esta autorregulación? Es decir, cuando se supera los 150 o cuando baja por mucho más de 50. Sucede todo lo contrario. En vez de hacer una vasoconstricción, se pierde dicha compensación y hace una vasodilatación, como observamos en la imagen. Y por el otro lado, pues todo lo contrario, ¿no? En vez de hacer una vasodilatación porque está habiendo una hipoperfusión, y para mejorar el cuadro, pues debería hacer una vasodilatación a tu cerebro. Y al perder la autorregulación, llega a ser una vasoconstricción como tal. Y se llega a la hipoperfusión, obviamente. Entonces, esa es la importancia de la doctrina de Monroe Kelly. ¿Ok, chicos? Bien, pasamos al punto 3, la clasificación de las lesiones en la cabeza. Bien, para este punto ya deberíamos de también saber, chicos, es muy importante ya memorizar, entender el Glasgow, ¿ok? Aquí lo que vamos a clasificar la lesión va a ser desde leve, moderada y grave, de acuerdo al puntaje de Glasgow, pues lo que uno encuentra en el paciente, ¿no? Un Glasgow leve, obviamente va a oscilar de 13 a 15 puntos, moderado de 9 a 12 y grave menor a 8, ¿ok? Bien, dentro de la morfología, el trauma de cabeza podemos clasificarlo también en fractura del cráneo, de la estructura ósea, como también lesiones intracraneales, que pueden ser contusiones, hematomas, lesiones difusas o también edemas. Bien, vamos a comenzar con la primera, fracturas del cráneo, ¿ok? De la estructura ósea. Bien, como habíamos comentado, pues que la estructura ósea tiene una superficie como también tiene una base, ¿no? Del cráneo como tal. Las más comunes son las lineales, como vemos aquí, o también conocidas como estrelladas, ¿de acuerdo? Ese ocupa el 80%, como vemos aquí, pero también está la abierta o cerrada que ocupa el resto, ¿no? El 20%. Lo importante de esta PPT, chicos, es recordar las fracturas de la base del cráneo. La base del cráneo, pues, es una zona bastante irregular. Entonces, cuando un paciente te llega con estos dos signos, que es el signo de Badel, que es una equimosis retroauricular, como podemos observar aquí, o una equimosis periorbital, también conocido como signo del mapache, nosotros vemos estos dos signos en el paciente que haya sufrido un trauma. Tenemos que sospechar que la lesión está a nivel de la base del cráneo.
¿ok? Pero también si el paciente pues está con rinorrea u otorrea, ¿ok? Post la lesión, tenemos que pensar también en una lesión de la base del cráneo y que esta secreción no necesariamente, pues, o sea, en el caso de una rinorrea o una otorrea, la secreción no va a ser nada bueno, ¿no? Es decir, que está generando una salida de líquido cefalorraquídeo, ¿ok? Por la otorrea o por la rinorrea. Asimismo, una fractura de la base del cráneo puede conllevarnos a una parálisis facial por daño del séptimo par craneal o una pérdida de la audición por daño del octavo par craneal. ¿Ok? Ahora, cuando existen fracturas, también puede lesionar lo que son las carótidas. ¿Ok? Y por ello también se requiere realizar exámenes como la arteriografía cerebral, una angiotac o una angiografía convencional. ¿Para qué? Pues para poder descartar si hay una disección, si hay pseudoaneurismas o trombosis, ¿no? Bien, las lesiones intracraneales, como tal, podemos clasificarla en difusa como también en focal, ¿ok? Difusa, como el propio nombre lo dice, es una lesión, eh, es decir, vamos a encontrar múltiples lesiones, bueno, aquí no hay una imagen, pero vamos a encontrar múltiples lesiones a nivel cerebral, ¿ok? Pueden ser hemorragias puntiformes, por ejemplo, es difuso a nivel de toda la estructura, el parenquima, y esto lo vamos a sacar obviamente con un examen de imagen, ¿no? Que es la tomografía, que es la que más se utiliza. ¿Ok? Bien, a nivel de las lesiones cerebrales focales, como también lo menciona focales, ya es más en un solo lugar. En estos casos, pues vamos a mencionar a los hematomas epidurales, que es la primera imagen aquí, ¿ok? Esta es característica imagen de un hematoma epidural, ¿ok? Y esta se genera pues por un desgarro de la meningia, puede ser por ejemplo la meningia media que hemos venido hablando también, que puede generarse también por una fractura. Ahora, es una imagen biconvexa o lenticular. Como observamos aquí, es biconvexa o lenticular en una forma de lenteja, ¿no? Para que se recuerden también de ello. Eso es un hematoma epidural. Ahora, el hematoma subdural son las más comunes, ocupan el 30%, pero se menciona que son las más comunes. Y bueno, y también hay que tener en cuenta que son las más severas, ¿ok? Y como menciona aquí, se ajustan a los contornos del cerebro. Esta también es una característica imagen de un hematoma subdural. ¿Ok? Hay la diferencia de ambos. Bien, luego tenemos las contusiones bilaterales y los hematomas intracerebrales, lo que en su mayoría pues, van a ser frontal, temporal, y el periodo de desarrollo de estas pues, van a ser de horas a días. Este es un cuadro de la TLS que resume lo conversado. Vamos a tener pues la gravedad, lo vamos a sacar según el puntaje de Glasgow, y la morfología, lo sacamos de acuerdo a dónde, en qué estructura se llevó a cabo la lesión, ¿no? Puede ser en la fractura del cráneo, en la estructura ósea como tal, o también en las lesiones intracraneales, que hablamos focal y difusa. Pasamos al punto 4, que son las directrices del tratamiento basada en la evidencia. Bien, en este punto ya vamos a hablar del manejo como tal, ¿ok? ¿Qué hacer con los pacientes? Bien, en este caso vamos a comenzar con la lesión leve, que es un Glasgow que oscila de 13 a 15 puntos. El paciente obviamente ha sufrido una conmoción cerebral, va a haber una pérdida transitoria de la conciencia después de la lesión y la historia de una breve pérdida de la conciencia, como mencionamos aquí, ¿no? Puede ser difícil de confirmar, ¿por qué? Porque el paciente todavía se encuentra en un Glasgow de 13 a 15 y puede ser confuso, puedes determinar si realmente hay una pérdida como tal, ¿no? Porque muchas veces pues lo confunden con bajo los efectos del alcohol o alguna otra sustancia tóxica que haya consumido, ¿no? Es decir, atribuyen la causa a los efectos de estas sustancias y no tal cual a la lesión. Por ello puede ser muy difícil también de establecer si hubo como tal una pérdida de conciencia. Bien, lo que tenemos que hacer primero en estos pacientes, primero pues con la historia clínica, ¿no? El nombre, la edad, el sexo, la raza, la ocupación, cómo fue el daño, el tiempo del daño, ¿no? Si hubo una pérdida de la conciencia inmediatamente después del daño, etc. Bien, lo que se tiene que hacer aquí hay que hacer un examen general, ¿ok? Para poder, pues, excluir lesiones del sistema. También realizamos lo que es un examen neurológico limitado, específicamente, y
lo que tenemos que hacer también es solicitar una radiografía de la columna cervical y otras radiografías, según se indique, ¿no? Como también el nivel de alcohol en sangre, ¿ok? Y examen de toxicología a nivel de la orina. Ahora, la tomografía va a ser muy importante, vamos a verlo más adelante también, que se va a solicitar tanto en las lesiones de leve, moderada y severa. O sea, la tomografía es el examen de imagen más importante, por decirlo así, ¿ok? Y bueno, ello. Ahora, en caso se admita al paciente, ¿cuándo vamos a admitir al paciente? Admitimos en caso de la tomografía y así va normal, ¿no? Cuando se trata de una lesión penetrante en la cabeza, ¿ok? Cuando haya habido pues una pérdida de la conciencia después de la lesión, deterioro de la conciencia, es decir, de un Glasgow de 13 a 15, siga bajando el Glasgow, ¿ok? También si hay una intoxicación significativa por alcohol o por algún otro consumo de sustancia tóxica, una fractura del cráneo, si hay una fuga de líquido cefalorraquídeo, es decir, rinorrea u otorrea, como hemos venido conversando, y bueno, que no cuente con algún familiar o algún compañero en casa, ¿no? Quien lo pueda atender. Y bueno, ¿cuándo le damos de alta a estos pacientes? El alta cuando no tiene ninguno de estos criterios, ¿ok? Y se discute la necesidad de regresar si surge algún problema. Se le va a tener que entregar una hoja al paciente, más adelante lo vamos a ver, donde se explique pues qué es lo que tiene que hacer y cuándo regresar, ¿no? Al centro de salud para poder ser atendido. Y sí o sí, pues programar una visita de seguimiento. A pesar de que es un Glasgow que indique una lesión leve, pues no hay que dejar de lado al paciente porque estamos hablando de un daño a nivel del sistema nervioso central, que es muy importante. Bien, la evaluación secundaria. En este punto, como mencioné, la tomografía es muy importante. Y tenemos que prestar atención a la pérdida de conciencia, ¿ok? Es decir, cuánto tiempo duró, si se presentó inmediatamente después de la lesión o cuánto tiempo después de la lesión, si hubo una actividad convulsiva y dentro de esta actividad convulsiva, pues cuánto tiempo duró, si hubo relajación de esfínteres, todo lo que conocemos, ¿no? Que se tiene que indagar en la historia clínica. Ahora, estos puntos nos van a ayudar pues, a evaluar el alto riesgo en intervención de neuroquirúrgica o como también un moderado riesgo. ¿Ok? Y cuando yo hago una interconsulta en neurocirugía, cuando encuentro anomalías en la imagen, ¿ok? Cuando el paciente pues viene asintomático con la sintomatología típica de un daño a nivel del sistema nervioso central y bueno, que se siga presentando pues las anormalidades neurológicas, ¿no? Y que no haya ninguna mejoría. Ahora, en este caso, pues en las indicaciones, como mencionaba, un alto riesgo para la intervención neuroquirúrgica va a ser que a las 2 horas después de haberse producido la lesión, el accidente, el Glasgow empieza a disminuir de 15. ¿Ok? Ese es un punto importante para solicitar una intervención con neurocirugía. Luego, sospechar también de una fractura de cráneo abierto deprimido, que más adelante lo vamos a ver, como también cualquier signo de fractura de la base del cráneo, que habíamos visto, ¿no? Los ojos de mapache o el signo de Bubble. Entonces, ello también es muy importante, la presencia de estos para solicitar una intervención neuroquirúrgica. La presencia de vómitos y que el paciente pues tenga una edad mayor a 65 años. ¿Ok? Un riesgo moderado es que haya perdido el conocimiento por más de 5 minutos o que haya tenido una amnesia antes del impacto por más de 30 minutos. Bien. Ahora pasamos al manejo de la lesión cerebral moderada. Este ya es un Glasgow, va disminuyendo de 9 a 12. ¿Ok? Bueno, la lesión moderada ocurre en el 15% de los pacientes. Ellos todavía pueden seguir una orden simple, a diferencia de una lesión grave, que la vamos a ver también ahora. Pueden seguir órdenes simples, puede estar confundido, puede estar somnoliento, y el 10 al 20% del 15% de los pacientes van a deteriorar. Es decir, van a pasar a una lesión cerebral grave, pueden caer en coma. ¿Ok? Ahora, es muy importante también hablar aquí de la tomografía. Se puede, es decir, hoy le tomo una tomografía y esta tomografía el día de hoy me salió anormal. Entonces ahí hay una indicación para yo tomarle una tomografía de seguimiento dentro de las 24 horas. ¿Ok? Solo tomo una tomografía dentro de las 24 horas nuevamente, siempre y cuando el primero haya sido anormal. O que el paciente, pues, en vez de mejorar,
esté deteriorando, ¿no? Bien, el manejo tal cual de estos pacientes, pues es muy similar, ¿ok? A una lesión leve en la cabeza que habíamos visto anteriormente, ¿ok? Aquí se va a pedir pues análisis de sangre también y sí o sí pues se tiene que pedir la tomografía, ¿no? Como en todos los casos se tiene que solicitar sí o sí la tomografía, ¿ok? Ahora, la admisión o traslado a una instalación también capaz de poder recibir una atención neuroquirúrgica en el paciente es muy importante, porque recuerden que el 10 al 20% deteriora, puede llegar a coma. Entonces, es muy importante también que el centro de salud donde esté el paciente, pues cuente, ya sea con un neurocirujano, con una atención neuroquirúrgica, o poder tener la capacidad de transferir a otro centro de salud que así lo cuente. ¿Ok? Entonces, después de la admisión del paciente, sí o sí se tiene que continuar con los controles neurológicos frecuentes, también con la tomografía computarizada de seguimiento, ¿ok? Ahora, el 90% de estos pacientes mejoran. Eso es lo bueno, ¿ok? Ellos mejoran. Es decir, el Glasgow va a mejorar, no va a haber deterioro mayor, solamente el 10 al 20% van a deteriorar, ¿ok? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, como mejoran, se les da de alta cuando sea pues apropiado, ¿no? Evaluando siempre la sintomatología del paciente, exámenes de imagen, etc. Y obviamente tenemos que hacer el seguimiento en la clínica del paciente. Ahora, el 10% restante, como habíamos hablado, deteriora, es del 10 al 20%, ¿ok? En este caso, pues los pacientes ya dejan de seguir las órdenes simples. Ellos ya no, o sea, el Glasgow empieza a empeorar, ¿ok? Entonces, en ese momento vamos a repetir una tomografía y vamos a manejar pues, según el protocolo de la lesión cerebral grave. Bien, este es el formato que se le entrega al paciente, como les decía. ¿Ok? Aquí se le indica claramente si presenta alguno de estos síntomas, el paciente tiene que retornar al centro de salud. ¿Ok? Por ejemplo, si presenta una somnolencia inapropiada o una dificultad cada vez mayor pues, para despertar, por ejemplo, o si presenta pues náuseas, vómitos, convulsiones, sangrado, un drenaje acuoso de la nariz, de la oreja que habíamos visto que aparentemente pues es líquido cefalorraquídeo, no es lo más probable que sea líquido cefalorraquídeo, o que haya dolores de cabeza severo, etcétera. Cualquiera de estos síntomas que presente el paciente se le explica. Tú presentas esto en los próximos días, inmediatamente tienes que retornar al centro de salud. Ahora, este formato, aparte de que beneficia al paciente, ¿no? Explicarle que si presenta algo, retorne para llevar a cabo pues el tratamiento adecuado. También sirve a uno como médico. ¿Por qué? Porque te evitas lo que son los problemas médico-legales. ¿Ok? Por ello es muy importante entregar esto al paciente antes de darle de alta, asegurarnos que lo haya comprendido, ¿no? Para pues evitarnos algún problema médico-legal. Bien, pasamos al manejo de la lesión grave. Este ya pues es un Glasgow con un puntaje de 3 a 8. No ocurre en un 10% de los pacientes. Ellos obviamente ya no siguen ninguna orden simple, a pesar de que ya lo hayas estabilizado cardiopulmonar, ¿ok? Porque según el ABCD sabemos que primero pues se estabiliza la vía aérea, luego la vía circulatoria, ¿ok? A pesar de haber hecho ello, a pesar de que tu paciente esté estable, no vas a recibir ninguna orden. Perdón, ellos no van a poder recibir ninguna orden simple por parte tuya. Bueno, obviamente incluye múltiples lesiones cerebrales y el diagnóstico y tratamiento oportuno es muy importante en estos pacientes. Bien, aquí hace hincapié en la hiperventilación. Sabemos pues que la hiperventilación por definición barre con el CO2 y por ende ya no hay una vasodilatación cerebral, disminuye la presión intracraniana y puede haber una mejoría. Sin embargo, en estos pacientes se tiene que evitar la hiperventilación dentro de las primeras 24 horas, a menos que haya signos de hernia. En esos casos sí se puede llevar a cabo una hiperventilación, pero de todos modos pues se corre el riesgo de una vasoconstricción, ¿no? Como más adelante también lo vamos a ver. Hay que evaluar la respuesta a la luz pupilar y el examen neurológico focal. Ok, en este caso pues el paciente ya no puede seguir órdenes simples por el mismo problema de conciencia que tiene. Hay que seguir haciendo pues la evaluación y gestión, que es lo que vamos a hacer aquí, como todo paciente trauma, el ABCDE, ¿no? También la supervivencia primaria y reanimación, la secundaria,
y también evaluar lo que es la historia del paciente, ¿no? Con esta mnemotecnia AMPLE o también conocida como SAMPLE, ¿no? S de signos, síntomas, A de alergias, M de medicamentos, si estuvo con un tratamiento previo el paciente, P de patologías, ¿no? Si pues es, por ejemplo, enfermedades crónicas, diabetes, si sufre de alguna de ellas. L de lo que es la última ingesta oral, ¿no? Y la E de eventos precipitantes, es decir, de lo que estaba sucediendo en el momento del accidente. Y todo esto, pues de la historia podemos obtenerlo ya sea de un familiar o de un amigo que estuvo con él en el accidente. En caso no se pueda conseguir esto, eh, pues los datos pueden ser brindados por el personal de salud que haya atendido al paciente en el momento del accidente, ¿no? Luego está la admisión o traslado a una instalación capaz pues, de atención, que cuente con una atención neuroquirúrgica definitiva. Luego también están los agentes terapéuticos. Y estos agentes terapéuticos generalmente se administra después de haber consultado con un neurocirujano. ¿Por qué? Porque en vez de ayudar al paciente podemos empeorar el cuadro. Entonces es mejor tener la opinión de un especialista o un experto en el tema. Los agentes que se pueden utilizar es el manitol, obviamente para disminuir la presión intracraniana. También, bueno, como habíamos mencionado, ¿no? Evitar la hiperventilación en las primeras 24 horas. Y bueno, se puede utilizar lo que es la solución salina hipertónica. Bien, este también es un resumen de lo que hemos hablado. A nivel de Glasgow, pues tenemos una lesión, puede ser leve, moderada o grave, ¿no? Lo importante aquí, solamente para detallar, es de que cuando ya estamos en grave, cuando se tenga un puntaje menor a 8, el paciente ya requiere intubación. ¿Ok, chicos? La intubación y la ventilación para la protección de las vías respiratorias. ¿Ok? Además, recalcar que en esta última es muy importante la historia clínica del paciente, como también la mnemotecnia sample, ¿de acuerdo? Sample es muy importante en grave, en una lesión grave, como también una lesión moderada. Y bueno, para lo resaltante también de una lesión leve es saber diferenciar si el paciente está bajo efectos del alcohol o alguna otra sustancia tóxica, ¿no? Y por ello se tiene que hacer el screening de esto. Bien, pasamos al punto 5, que es la evaluación primaria o encuesta primaria y la resucitación. Bien, como hemos visto en todo capítulo en la TLS hasta el momento, siempre prima el ABCDE como la evaluación primaria. En este capítulo específicamente, en la evaluación primaria es muy importante tener en cuenta la hipotensión. Si el paciente te llega con hipotensión, la tasa de mortalidad se duplica, ¿ok? Se duplica a diferencia en aquellos pacientes que llegan pues sin hipotensión. Bien, el ABCD, como sabemos, el A, como primer punto, tenemos que evaluar la vía aérea del paciente. ¿Ok? Tenemos que asegurar que sea una vía permeable, porque les vuelvo a repetir, en todo paciente trauma, la principal causa de muerte es la hipoxia y la hipoperfusión. Entonces, por ende, tenemos que asegurar la vía aérea. Bien, luego de esto, lo que tenemos que llevar a cabo es estabilizar la presión sanguínea del paciente en caso lo requiera, ¿no? Estabilizar en estos dos puntos al paciente para poder recién llevar a cabo el estudio neurológico, ¿ok? Entonces, si el paciente, digamos ya a nivel circulatorio, el paciente no puede subir su presión arterial sistólica mayor a 100, nosotros tenemos que buscar pues las causas de la hipotensión para que una vez ubicado la causa de la hipotensión, evaluamos recién la parte neuroquirúrgica, toma la segunda prioridad. Ok, primero se evalúa la parte circulatoria. En caso el paciente haya logrado la presión arterial sistólica, mantenerla por encima de 100 milímetros de mercurio, en este caso ya podemos optar también por imágenes, ¿ok? Una vez estable el paciente, tanto a nivel cardíaco como respiratorio, recién me voy a tomar un examen de imagen, que es la tomografía, o también algunas otras, ¿no? Como el ECOFAS que conocemos. Bien. Ahora, vamos a comenzar con las vías respiratorias, el punto A. Una lesión cerebral grave como tal te conlleva una hipoxia transitoria, como también puede llegar a una parada respiratoria. Vean lo importante que puede llegar a ser una lesión cerebral grave.
En caso de un paciente comatoso, sí o sí va a necesitar pues una intubación endotraqueal, ¿no? Un paciente comatoso hablamos con un Glasgow menor a 8, recuerdan eso. La TLS recomienda ventilar a los pacientes a un 100% de oxígeno, luego solicitar un AGA y pues realizar algunos ajustes de acuerdo a lo que necesita el paciente, ¿no? En la parte circulatoria de la evaluación primaria, como mencioné, lo importante en este capítulo es la hipotensión, ¿ok? Muchas veces pues se le atribuye la hipotensión a la lesión cerebral como causa, ¿ok? Pero eso no es así, chicos. Por lo general no se debe a la lesión cerebral en sí. Puede ser que sí, en algunos casos, como menciona aquí en las fases terminales, cuando ocurre, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca o cuando hay una lesión de la médula espinal, ahí sí se puede atribuir como tal hipotensión a la lesión cerebral. Ahora hay que tener en cuenta también otro punto, que las hemorragias intracraneales no son causa de shock hemorrágico, ¿ok? Y también habíamos visto que es muy importante tratar la hipotensión y lo podemos hacer administrando productos sanguíneos o líquidos isotónicos o hipertónicos. Ahora, la presión arterial sistólica va a ser un indicativo importante también según la edad del paciente. Si hablamos de un paciente joven de 15 a 50 años, la presión arterial sistólica tiene que mantenerse por encima de 110 para poder evitar lo que es la hipotensión. En cambio, si un paciente es mayor a 50 años hasta 70 años, la presión arterial sistólica tiene que estar por encima de 100 milímetros de mercurio. ¿Ok? Teniendo ya estos valores, uno puede decir que su paciente no se encuentra en hipotensión. El examen neurológico, vuelvo a recalcar, el examen neurológico lo llevamos a cabo o lo dejamos para después, porque primero tengo que estabilizar al paciente tanto a nivel cardiovascular como respiratorio. Y una vez habiendo hecho eso, recién paso al examen neurológico. ¿Ok? Entonces, dentro del examen neurológico, lo que tengo que hacer, obviamente, es determinar la puntuación de Glasgow para poder determinar si estamos hablando de una lesión leve, moderada o severa. También está la respuesta pupilar a la luz, el déficit neurológico focal y evaluar si realmente el paciente pues haya consumido alguna sustancia tóxica, ¿no? Como alcohol, drogas, y si realmente son estas las que están causando efecto, o sea, la sintomatología del paciente, o si la sintomatología es producto de la lesión. Entonces hay que saber diferenciar también ello. Otro punto importante son el cuadro de ojo de muñeca, chicos. Cuando uno ve al paciente con ojos de muñeca, nosotros no podemos tratarlo hasta que hayamos descartado una lesión a nivel de la columna cervical, ¿ok? Porque la presencia de ojos de muñeca es porque hay una lesión a nivel de tronco encefálico. Entonces, si nosotros no descartamos un daño a nivel de la columna cervical, no podemos tratar a estos pacientes. El otro punto importante es el uso de anestésicos, analgésicos y sedantes. Tenemos que utilizarlo con muchísima precaución y también tener muchísimo cuidado con el uso excesivo de estos. ¿Por qué? Porque pues el efecto que tienen es retrasar el reconocimiento, ¿no? Como también pueden llevar a un deterioro de la respiración, es decir, empeorar el cuadro. Entonces la TLS nos recomienda utilizar agentes de corta duración, como también aquellos agentes que sean fácilmente reversibles con dosis bajas. Ahora, dentro de la analgesia, los narcóticos intravenosos pueden revertirse con naloxona, que es un antagonista opioide, y las benzodiazepinas intravenosas, hay que utilizarles de acción corta, por ejemplo, el midazolam es una muy buena opción y es recomendable por la TLS. Bien, esta tabla que observamos aquí son aquellos parámetros que uno tiene que llegar para decir, bien, mi paciente está estable, ¿de acuerdo? Y recién puedo hacer una interconsulta con neurocirugía o recién puedo mandarle a sacar un examen de imágenes. Primero tengo que estabilizar a mi paciente. La presión arterial sistólica, como mencionamos, tiene que estar mayor a 100 o 110, dependiendo de la edad del paciente. La temperatura tiene que ser de 36 a 38 grados centígrados. La glucosa, miren la glucosa, de 80 a 180 se considera para mencionar como los parámetros de monitoreo en estos pacientes. La hemoglobina tiene que ser mayor o igual a 7, ¿ok? Bueno, lo que es el INR menor a 1.4, los niveles de sodio 135, 145, es decir,
que todo tiene que estar dentro de los valores. La presión arterial de oxígeno mayor a 100, la de CO2 35 y 45 y el pH 135 145 y las plaquetas del mismo modo. Bien, pasamos al punto 6 que ya es la evaluación secundaria. ¿Ok? Nuevamente, chicos, recordad que la evaluación primaria consiste en el A, B, C, D, E. ¿Ok? Bien, pasamos a la evaluación secundaria. En este punto, en este capítulo, la ETLS hace énfasis en poder, pues, tenemos que realizar exámenes constantes, ¿no? Exámenes neurológicos constantes. La evaluación secundaria consiste en una evaluación completa, ¿ok? Y en este caso, la evaluación completa se va a dar a nivel del examen neurológico, ¿ya? Ahora, lo importante es saber detectar si se trata de una herniación uncal, es decir, una hernia del lóbulo temporal, ¿ok? Como podemos observar en esta imagen. Entonces, es importante saber reconocerla. ¿Y cómo podemos reconocerla? Aparte de imágenes, podemos reconocerla por signos en el paciente. Uno de ellos es la dilatación de la pupila y que la pupila también pierda la respuesta pupilar a la luz, ¿ok? Pero no todo paciente pues que tenga estos signos va a tener sí o sí una hernia temporal, ¿no? Del lóbulo temporal. Porque también un traumatismo directo del ojo puede generar dichos signos. Entonces, es muy importante también ahí ayudarnos con los exámenes de imagen, ¿no? Con una tomografía. Bien. Ya en el punto 7, que son los procedimientos de diagnóstico. Sí o sí va a estar la de imagen, de cajón la tomografía, chicos. Bien, y como mencionamos aquí, esta después de la normalización hemodinámica. ¿Ok? Eso es muy importante, chicos. Estabilizar primero al paciente para recién tomarle un examen de imagen y luego solicitar pues, una interconsulta con neurocirugía. ¿Ok? Eso no se olviden. Es un dato muy importante de este capítulo. Bien, la tomografía la podemos repetir cada vez que el paciente, pues, notemos un cambio en el paciente, ¿no? Un cambio para mal, ¿ok? Y de manera rutinaria se puede utilizar, por supuesto que sí, para observar estos cambios, sobre todo. Podemos observar lesiones subfrontales, contusiones intraparenquimatosas temporales o también en aquellos pacientes que reciben un tratamiento anticoagulante. Lo vamos a ver más adelante, pero es muy importante porque si está en tratamiento anticoagulante favorece a lo que es las hemorragias en caso ya se haya producido a nivel cerebral, ¿no? Empeorando el cuadro. Y también es muy importante la tomografía sí o sí solicitarla en aquellos pacientes que sean mayores de 65 años. ¿Ok? Ahora, el examen de imágenes pues también nos va a permitir, como ya habíamos visto, evaluar si hay un desplazamiento de la línea media. Ahora, un desplazamiento de 5 milímetros o mayor a 5 milímetros, sí o sí necesita cirugía, ¿ok? Para poder evacuar, drenar el coágulo de sangre, ¿ok? Que esté ocasionando pues este desplazamiento de la línea media. Bien, ya pasamos al punto 8, que son las terapias médicas de lesión cerebral. Bien, como habíamos visto en las primeras PPTs, el objetivo principal de tratar a estos pacientes es evitar el daño cerebral secundario, ¿no? Como habíamos dicho, el daño secundario pues, puede ser aumento de la presión intracraneana, convulsiones, edemas, disminución del flujo cerebral, que puede llevarte a una isquemia. Todo eso puede ser a nivel intracraneal, pero también puede haber una afectación extracraneana del daño cerebral secundario. Es decir, puede haber hipotensión, que puede llegar a shock, puede haber hipoventilación, hipotermia, hiponatremia, hipoglicemia, etc. O sea, por ello es la importancia de tratar a estos pacientes para prevenir el daño cerebral secundario. ¿Ok? Bien. La volemia o la hipovolemia, obviamente vamos a tratar con líquidos intravenosos. En caso necesite transfusión sanguínea, se le dará o lo que son los fluidos. ¿Ok? Es muy importante tener un cuidado con sobrecargar al paciente de líquidos o utilizar líquidos hipotónicos, ¿no? Porque en estos pacientes lo que se necesita es utilizar isotónicos o hipertónicos. Ahora, también fluidos con glucosa, tener mucho cuidado porque puede causar hiperglicemia. Y es muy solicitado en estos casos el lactato de Ringer o la solución salina para lo que es la reanimación del paciente. Y otro punto importante es la hiponatremia, porque sabemos que la hiponatremia está muy asociado con edema cerebral, ¿no? Entonces también tener mucho cuidado con ello. Ahora, la corrección de la anticoagulación, chicos, que había mencionado también, de que nosotros, pues, si llega un paciente, un adulto mayor,
¿no? Tenemos la sospecha que esté en tratamiento con con un fármaco de anticoagulación. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con ello, por eso sí o sí también es obligatorio solicitar un INR y bueno, la tomografía como tal, ¿no? Este es un cuadrito importante también para observar, pues, qué es lo que se le puede dar a aquellos pacientes que estén en tratamiento con algún anticoagulante. Por ejemplo, un antiplaquetario, ¿no? La aspirina, que es la más conocida. Como tratamiento se le tiene que dar plaquetas, ¿ok? En caso esté en tratamiento con warfarina, se le puede administrar lo que es la vitamina K. Y en el caso que esté consumiendo heparina, ya sea esta pues de bajo peso molecular, en ambos casos se puede dar lo que es el sulfato de protamina, ¿ok? Entonces, ahí está la importancia, ¿no? Tenemos que inhibir, bloquear el efecto de estos anticoagulantes porque no van a favorecer el cuadro del paciente. Hay una hemorragia intracerebral. No favorece nada el uso de estos anticoagulantes, por ello, como tratamiento se le dan estos aquí, de acuerdo a qué fármaco está consumiendo, ¿no? Bien, otro tratamiento que habíamos conversado era la hiperventilación, ¿no? Que de una u otra manera pues reduce lo que es la vasodilatación cerebral al barrer con el CO2, pero el riesgo que les mencionaba era la isquemia, porque al ya no hacer vasodilatación haces una vasoconstricción cerebral y el riesgo de esta, si se prolonga, llega hasta una isquemia y va a haber un deterioro de perfusión cerebral. Entonces no beneficia nada al paciente tampoco. Hay riesgo que se corre con la hiperventilación, por ello no es tan recomendada. ¿Ok? Va a haber un mayor riesgo de este cuando la presión arterial de CO2 cae por debajo de 30. ¿Ok? Y el otro punto importante es que la hipercapnia se considera cuando el CO2 es mayor a 45. ¿Ok? Ahora, el manitol y la solución salina hipertónica. Sabemos pues que el manitol, el principal objetivo es reducir la presión intracraneana, ¿no? Para eso se le administra al paciente. Se le puede administrar una solución de 20%, es decir, 20 gramos de manitol por 100 mililitros de solución. Eso es lo que recomienda la TLS. La diferencia con la solución salina es de que el manitol es un diurético, pero como disminuye la presión, te puede, en un paciente hipotenso, puede exacerbar la hipotensión, ¿ok? Y puede llevarte a una isquemia cerebral. Ese es el riesgo que se corre con el manitol. Ahora, a diferencia de la solución salina hipertónica, este es más utilizado, ¿por qué? Porque es preferible en pacientes que te llegan con hipotensión, ya que a diferencia del mantol, uno que no es un diurético y tampoco te va a exacerbar la hipotensión, ¿no? Todo lo contrario. Entonces, ahí la diferencia, pero el manitol obviamente también es muy, muy bueno, ayuda bastante a reducir la presión intracraneal y lo administro en qué situaciones, cuando el paciente pues presenta una pupila dilatada, cuando ya con hemiparesia o cuando presenta una pérdida de conciencia. ¿Ok? Bien, ahora para finalizar los barbitúricos y anticonvulsivos. Los barbitúricos pues también son, pues, son potentes causas de fármacos hipotensores. Entonces también hay que tener muchísimo cuidado si el paciente llega con hipotensión. Hay la importancia también de estabilizar al paciente, ¿ok? En la presión arterial. Bueno, se recomienda altas dosis para controlar la presión intracraneana elevada y lo importante, como menciono, es estabilizar hemodinámicamente antes y durante el tratamiento con barbitúricos. ¿Ok? No es de que, bueno, ya lo estabilicé, ahora le administro un barbitúrico y lo dejo. No, chicos, estamos administrando un fármaco hipotensor. Entonces, si el paciente ya tiene el antecedente que está llegando con una hipotensión, pues hay que tener muchísimo cuidado. Ahora, la administración de los anticonvulsivos. Bien, el 5% de los pacientes puede llegar a ser, a llegar a convulsiones postraumáticos, como también a llegar a lesiones graves, ¿ok? Entonces, ¿qué factores de riesgo puede tener el paciente para esto? Que haya tenido pues convulsiones dentro de la primera semana después de la lesión, que tenga pues un hematoma intracraneal o que haya fractura del cráneo deprimido, ¿ok? Ahora, la convulsión aguda se puede sí controlar con anticonvulsivos, sobre todo con la fenitoína en la fase aguda. Y bueno, lo importante de esto es de que estos fármacos anticonvulsivos van a, o sea, lo importante de qué riesgo podemos correr es de que estos anticonvulsivos pueden inhibir la recuperación del cerebro.
Entonces, no a todo paciente se le puede dar, porque muchos, uy, puede convulsionar a mi paciente y le doy como una especie de profilaxis, ¿no? No, no le puedes dar a cualquier paciente, ¿ok? Solamente aquellos que tienen, pues, factores de riesgo para probablemente tener una convulsión, pero no le puedes dar a todos, ¿ok? Porque los anticonvulsivos te inhiben la recuperación del cerebro, chicos. Entonces, en vez de beneficiar a tu paciente, lo puedes perjudicar, ¿de acuerdo? Ahora, en la fase aguda, las más utilizadas, como les digo, la fenitoína y la fosfofenitoína, ¿ok? El diazepam se utiliza hasta que se detenga la convulsión y bueno, en los adultos, la dosis es 1 gramo intravenoso de fenitoína, ¿ok? Ahora, otra cosa importante, nuevamente aquí vemos lo que es la lesión cerebral secundaria. En este caso, es muy importante controlar la convulsión en caso CD, ¿ok? Porque si esta dura mayor a 30 o llega a 1 hora, obviamente sí o sí se va a llevar a cabo, se va a dar lo que es la lesión secundaria. Entonces ya habíamos visto también ello. Bien, el punto 9, el manejo quirúrgico. Aquí también vamos a evaluar de la parte más externa a la interna, en caso pues haya una lesión a nivel del cuero cabelludo. Antes de cerrar esta lesión, el médico, en este caso el neurocirujano, pues, tiene que tener bastante énfasis en lo que es la infección, ¿no? Porque una inadecuada limpieza o un desbridamiento inadecuado, es decir, una eliminación del tejido muerto malo, pues es una causa de infección, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con ello. Asimismo, los extremos de la vida, tanto niños como adultos mayores, tienen una gran pérdida de sangre. Ya habíamos conversado pues que el cuero cabelludo es una zona de bastante irrigación, ¿ok? Una opción para controlar lo que es el sangrado es una aplicación de presión directa sobre la zona de la lesión, ¿ok? O también ya en sala se puede cauterizar o ligar vasos grandes, ¿ok? Se puede optar también por suturar o por utilizar clip o grapas, ¿bien? Ahora pasamos a la fractura del cráneo deprimido. Esta es la que hemos mencionado muchas veces, cráneo deprimido, y es esta situación, ¿ok? Cuando realmente, como dice el nombre, el cráneo se deprime. Ahora, lo importante aquí, ¿cuándo va a ir a sala estos pacientes? Cuando la depresión es mayor, ok chicos, esto es importante, cuando la depresión es mayor que el espesor del cráneo, ok, por ejemplo, este es el espesor del cráneo y si la depresión es mayor, ¿no? En las imágenes se van a poder observar que el espesor del cráneo sí o sí tiene que tener una intervención quirúrgica, ok. En caso no sea así, en caso sea una depresión leve, ok, solamente se va a manejar el cuadro con una sutura del cuero cabelludo. Ok, esa es una diferencia importante. Bien, ahora, una lesión de masa intracraneal. Esto sí o sí tiene que ser manejado pues, por un especialista, por un neurocirujano, ¿no? Con experiencia. Y sí o sí se tiene que hacer una transferencia, también que habíamos hablado. Si el centro de salud que está atendiendo al paciente no cuenta con un neurocirujano, se tiene que transferir a otro que sí tenga. ¿Ok? Los hematomas son de rápida expansión, entonces ponen en riesgo la vida del paciente y por ello, pues el tiempo de transferencia tiene que ser inmediato, chicos. ¿Ok? Bien, aquí hay una opción, que es la craneotomía de emergencia en aquellos pacientes pues, que estén teniendo un deterioro rápido. Y bueno, aquí ya tocamos lesiones penetrantes del cerebro. En este punto, sí o sí, la imagen, la tomografía nos va a ayudar un montón, pero también se considera las radiografías simples de cabeza, ¿ok? Para observar dónde está localizada, pues, la bala, ¿no? Por ejemplo. Ahora, no solo puede ser balas, sino también puede ser cuchillos, destornilladores, flechas, y muchas veces, pues, familiares, amigos que han estado en la situación de, de la lesión, cuando sucedió el accidente, optan por sacar el instrumento, ¿no? El instrumento de la lesión, el cuchillo destornillador. Y muchas veces esto es perjudicial porque estos objetos pueden estar impidiendo que se dé más sangrado a nivel del cerebro. Entonces es mejor dejarlo en su lugar, chicos, hasta que llegue pues un experto y pueda llevar a cabo el trabajo, ¿no? El tratamiento. Aquí se habla de los agujeros Burr que se realizan en la craneotomía. Son agujeros de 10 a 15 milímetros y se lleva a cabo en aquellos pacientes pues, que tienen un deterioro rápido neurológico.
¿ok? Con la finalidad pues de descomprimir el cerebro. Bien chicos, el último punto es el pronóstico y muerte cerebral. El pronóstico de estos pacientes, pues todo paciente que venga con un trauma craneoencefálico se dice que tiene que ser tratado agresivamente, es decir, de manera inmediata, de manera eficaz, ¿ok? Hasta que, mientras que uno va esperando la consulta con el neurocirujano, ¿no? En caso de los niños, se menciona también que ellos tienen pues una capacidad más rápida, más buena de recuperarse de aquellas lesiones que son devastadoras, ¿ok? A nivel de la muerte cerebral, cuando hablamos de muerte cerebral, la muerte cerebral ya es cuando un Glasgow está por debajo de 3, cuando las pupilas del paciente no son reactivas, cuando hay ausencia de reflejos del tronco cerebral, por ejemplo, la córnea o los ojos de muñeca, o cuando no hay ningún reflejo nauseoso. Y bueno, lo otro importante es de que no hay una respiración espontánea del paciente. Estamos hablando de un Glasgow menor a 3, chicos. Entonces, si veo toda esta clínica en mi paciente, sospecho de una muerte cerebral. Pero hay algo importante. Aquellos pacientes que estén con hipotermia, que estén en un coma etílico, estén bajo una por drogas, etcétera, también pueden presentar esta sintomatología, ¿ok? Así de grave puede llegar a ser la, la influencia de estas sustancias tóxicas. Entonces yo tengo que primero descartar estas para decir si realmente se trata o no de una muerte cerebral, porque estas son muy similares o imitan, como menciona acá, ¿no? Imitan una muerte cerebral. Entonces me aseguro de descartar esto en mi paciente para recién yo decir que hay una muerte cerebral. Ahora, otro punto es, ¿con qué confirmo si de verdad mi paciente pues está en una muerte cerebral? Uno es el electroencefalograma, ¿no? El cual pues obviamente no va a haber actividad cerebral. Y lo otro es la angiografía cerebral como tal. Bien chicos, puntos a recordar de este capítulo. Como primer punto tenemos comprender la anatomía intracraneal y fisiológica. ¿Para qué? Para llevar una adecuada gestión de la lesión en la cabeza. Luego vamos a realizar un examen neurológico, ¿no? Completo antes de paralizar al paciente. Con paralizar se refiere antes de dar un tratamiento al paciente. No habíamos visto que se le puede dar analgésicos, sedantes, pero tener mucho cuidado porque estos pueden hacer hasta una depresión respiratoria o empeorar el cuadro, ¿no? Entonces tener muchísimo cuidado. Primero realizar un examen bueno, un examen completo, neurológico, para recién pues, dar un tratamiento al paciente. Y ese tratamiento siempre bajo, eh, bajo interconsulta con un neurólogo, un neurocirujano. Ahora, el otro punto importante en la evaluación primaria era prevenir la hipovolemia y la hipoxemia, ¿no? En esos pacientes y en caso llegue en shock, tratarlo también. El lactato de Ringer era una de las opciones más adecuadas, como también la solución salina o soluciones isotónicas. No utilizar soluciones hipotónicas porque en estos casos no van a ayudar, ¿ok? El objetivo de resucitar al paciente con lesiones cerebrales es prevenir la lesión cerebral secundaria, que ya habíamos hablado también en diferentes puntos. Y para finalizar, la necesidad de transferencia, ¿no? Que sea de manera rápida, que el centro de salud pues cuente con esta unidad de transferencia o que cuente con un neurocirujano y una sala. Bueno, ello chicos, muchísimas gracias por su atención. Bueno, llegamos a la parte final del capítulo. Fue un capítulo muy interesante, chicos. Espero que les haya sido de muchísima utilidad, como también pues los haya motivado a continuar con gran curso de ATLS. Recordarles pues que se vienen más ponencias la próxima semana. No se pierdan ninguna porque realmente es importante para todo médico, independientemente de la especialidad que vas a elegir, es muy importante. Siempre, pues, en algún momento de tu vida encontrarás un paciente trauma, por lo cual hay que saber y dominar el tema para que cuando llegue el momento, saber actuar, ¿no? Saber actuar con sabiduría para beneficio del paciente. Bueno, chicos, que tengan buenas noches y muchas gracias realmente por su interés en el curso. Cualquier duda, ya saben, escríbanlo en la caja de comentarios que inmediatamente se les estará resolviendo sus preguntas. Cuídense y bueno, no olviden de cuidar también a sus familiares. Muy buenas noches, hasta la próxima.